toma de rehenes y crimen. Feroz balacera y escape. Detuvieron a un policía. Caro Igarra con toda la información de una situación en una carbonera en Zárate que, la verdad, llamó muchísimo la atención. Por decirlo de alguna manera, Caro, dime, ¿el operativo de los delincuentes, digo bien? El operativo del golpe comando, podríamos Exactamente. decir. De hecho, esto no lo digo yo, esto lo dijeron los mismos testigos. Ayer ustedes recordarán, y en Crónica también compartimos el testimonio del pariente, familiar de las víctimas. Y esto ocurre aquí, justamente en Zárate, es una carbonera, es una casa familiar y también estaba el lugar en donde residen los peones. Y uno de ellos, uno de los empleados de 22 años de edad nada más, es uno de los asesinados, ejecutados, mencionaban ayer también. Ingresaron estos 5 delincuentes, como para hacer un poquito de cronología. Lo primero que hacen es ir a atacar. Se cree que lo hacen por detrás de lo que es la finca, ¿sí? En una zona totalmente rural. Irrumpen primero en esta vivienda, van a atacar a la familia que se encontraba allí, que son los propietarios. Posteriormente lo hacen también en esa casita que les mencionaba, donde se encontraban los peones. A uno lo toman de rehén, comienzan a amenazarlo. Y ahí, según el relato que se tiene hasta ahora en esta investigación preliminar, lo ejecutan de un disparo en la cabeza. Se cree que iban a robar, a buscar una suma millonaria y que habrían implementado cierta inteligencia. Lo que llama la atención es que lo hacen por detrás y a pie, según relatos de testigos. Y posteriormente a esto, después de un llamado al 911, cuando se acercan los efectivos de la policía al lugar... ¿Se pudo saber quién hizo el llamado al 911, Caro? Porque no quedaba demasiado claro. No quedaba claro. Si era una vecina... Si había sido este hombre que después termina siendo ejecutado, esa es la primera persona que asesinan. Si es la casa previa a la de los... Posterior, en realidad, a lo de los peones también se había dicho. La verdad es que no quedaba demasiado claro. Peones. La urgencia con la que llegaron los efectivos de la policía al lugar fue otro de los datos que también había extrañado, pero lo que decían es que había una garita en cercanías al lugar y aparentemente son los propios efectivos, esos, los que trabajan en la garita, los que se acercan al lugar. Sí, esa fue la última información que trascendió, ¿sí? Con respecto al llamado al 911, porque de hecho primero se había hablado de que había salido de la misma casita de los empleados, ¿sí? Ese llamado después de justamente ese ataque brutal, que no solamente incluyó, y no quiero bajarle el precio porque estamos hablando de un homicidio de un laburante de 22 años de edad, pero posteriormente continuó en esa finca, más precisamente en esa casa, con los familiares del dueño de casa, algunos también, y aparte de los empleados, los redujeron, los maniataron, les dieron culatazos. Cuando llega la policía se da este enfrentamiento armado con los mismos delincuentes, sí. Y producto de eso, uno de los policías resulta herido y otro de 25 años de edad, Osvaldo Cantero, resulta asesinado de un disparo en el pecho. En las últimas horas el giro inesperado, podríamos decir, en la causa, un detenido, y es policía, que estaba en disponibilidad y que estaría involucrado directamente con la escena del crimen. Ahora, ¿cómo llegan a este efectivo de la policía? Lo que se conocía, por lo menos hasta el día de ayer, es que en realidad eran 5 delincuentes, que habían escapado en 2 vehículos, que los vehículos aparentemente habían quedado en la parte trasera de este lugar, de esta finca, en donde cuando se enfrentan con la policía, cuando comienza esta feroz balacera, se dan a la fuga. Campo traviesa, decían, por el medio de la finca, cruzan un lugar en medio, hacia... un lugar en el medio de la nada. O sea, es una zona rural, zona rural. Pero por eso estaba lo del tema del dato, del delincuente que llega a la finca y en un momento hay una frase que dice algo así, Caro, corregime si me equivoco, con esta plata me alcanza para el entregador. O sea, hay un dato, hay algo en el lugar que todavía no es claro, que tiene que ver con una suma de dinero. Ahora, yo me pregunto ¿hay una suma de dinero o no hay una suma de dinero? Ese es un tema. Yo me pregunto lo siguiente. La familia, uno entiende que no va a estar en el medio de una entrega a su propia familia. Claro. Pero sí había un sereno que trabajaba en el lugar, o un cuidador. La verdad es que no sé cómo decirlo, no sé qué tipo de tarea hacía. Si estamos hablando de esta persona, podría haber sido alguien... Quizás no que entregó datos con la intención de que lleven adelante un robo, pero muchas veces la gente habla, comenta, dice,
en una mesa pero familiar, en cualquier bajémosle un poco lado. el llano. ¿Cuánto puede dejar una carbonera, Ana? Caro. Para mí ¿Cuánto? mucho dinero. Yo tengo entendido, Sí. bueno, Mucho dinero, se cobra en efectivo, yo tengo entendido que no, pero bueno. dinero líquido. No te olvides que también estás en una zona rural. Yo no sé qué tipo de ventas llevaban adelante ellos. No estamos hablando quizás de una carbonera que abastece a la persona que va a comprar carbón o leña para hacer un asado. Me parece que es una carbonera mayorista, que la dimensión de la venta que tiene es mucho mayor a lo que nosotros nos podemos imaginar. también- Y en su mayoría se cobra y se vende en efectivo también. No, digo, también eso último que estás diciendo me parece clave, ¿no? El dinero en efectivo. Las altas sumas, no sabemos cuánto, no va a trascender tampoco. Tampoco sí es que hubo una venta, como ayer se había mencionado, de leña y carbón, que quizás había involucrado un monto acaudalado realmente de dinero. Lo que sí es cierto y textual. Uno de los familiares ayer dijo que cuando irrumpieron, no solamente esa frase que dijiste vos, Fede, que es lapidaria directamente, Porque además... porque hasta te mojan la oreja, No, ¿viste? y Te van a matar y te provocan y también. desnudan el plan. Obvio. Porque te das cuenta que hay alguien que aportó un dato. Estaba dentro de la casa, que sabía del Ahora, manejo del sabía. dinero. Sino también que les pedían más plata. Ah, Que sabían mirá. que había más plata, que Bueno, ahí hay no algo les que alcanzaba no- con lo que habían obtenido, con lo que les habían dado, digo, en este robo tan violento, con lo cual todos apuntaban hacia lo mismo. Fue un golpe comando, fue organizado y había inteligencia previa. Hay A algo, ver. hay algo que también, de recabar un poco de información de ayer, y que, mirá lo sorprendente, cuando uno chequeaba alguna fuente, dice, mira, una de las cosas que también llamó la atención por parte de los testigos es el vocabulario entre los delincuentes. Y cuando uno pregunta, pero ¿qué vocabulario? ¿Qué te referís? Vocabulario que a nosotros nos llama la atención. Cuando nosotros nos llama la atención, la primera pregunta que le dije, ¿qué es? ¿Pensás que son policías? No te puedo adelantar nada, pero hay algo que nos llamó la atención. Y el detenido es policía. Es policía. Entonces, hay algo dentro de la jerga o dentro de la manera de operar que le llamó la atención, y por algo tenés un detenido que es un policía. Sí, Ahora, quizás era más yo lo que me profesional. pregunto, perdón, Agus, ¿qué No, querías digo, decir? quizás es más profesional el término de que utiliza la policía, que son delincuentes comunes. Sí, pero más allá de todo eso, cuando entraron, a mí hay algo, y por eso quizás en algunos momentos me estaba perdiendo en el relato, a mí hay algo que me llama la atención. Por ejemplo, La manera en la que actuaron, asesinando a esta primera persona. Podemos hacer dos interpretaciones si son más que lógicas. La primera es que en realidad a uno se le fue la mano, estaba pasado de rosca, no le interesó nada y le quitó la vida. tiro la La cabeza. segunda es que tenía la intención de llevar adelante este asesinato y este homicidio. Y que en este caso podía haber algo más. Que quizás conocía a la persona que estaba asesinando y que quizás en el medio de esto que estoy diciendo también se abra una investigación, porque lo van a hacer, va a ser antipático lo que voy a decir. Yo sé que va a ser antipático lo que voy a decir, pero van a buscar al entregador. ¿Quién fue? Entonces, O ¿se sea- le fue la mano y terminaron asesinando a este hombre solamente por eso? ¿O había un conocimiento previo y no querían que quedaran eslabones sueltos? A ver, ¿Se entiende a dónde voy? Oh, los Tremendo. reconoció. No, pero tremendo, es una realidad que está, Sí. o sea, estás mostrando para dónde puede ir la investigación. O sea, Lo es van a decir, hacer. Lo van a hacer. Hay una Pero lo persona van a hacer, van a investigar a la asesinada. familia, van a investigar a las personas que trabajan en el lugar. Si ellos consideran que hay un entregador, van a comenzar con una investigación interna. ¿Es antipático lo que estoy diciendo? Sí, es sumamente antipático. Pero van a hacer esto para poder confirmar quiénes son los que le brindaron los datos Caro para que ellos terminaron dando este golpe. Y además agregar, que nos contaba Caro, estamos hablando aparentemente, digo, porque todavía no se detuvo a todos los delincuentes, de una banda mixta. A los delincuentes, entre comillas voy a decir, quizás están un poco más expuestos. Los policías no quieren llegar a este tipo de detenciones. Porque por intermedio de una causa penal es como terminan perdiendo absolutamente todos los beneficios. Todos los beneficios. Entonces, me pregunto lo siguiente. ¿Era intentar limpiar un eslabón que ellos creían que podía llegar a quedar suelto? ¿Era un entregador? ¿Era una persona que lamentablemente fue víctima de este hecho de inseguridad, Caro? bueno, justamente lo que vamos a compartirles y que ustedes también mostraban en la pantalla es la persona que se encuentra detenida ahora, que está sindicada como uno de los presuntos autores y que era nada más ni nada menos que un policía, al parecer,
suspendido de su actividad. Dino Nicolás Meneses, con fecha de nacimiento del 24 de noviembre del 93. ¿Sí? Fíjense Un pibito. qué joven, exactamente. Que estaba radicado en la ciudad de Capilla del Señor, 30 Exaltación de años la tiene, Cruz. tampoco es tan joven. No, no es Bueno, tan pero... joven. Bueno. Y para un 30, policía no. que empiezan jóvenes. No, pero Son policía de lo 30 siento- años en disponibilidad, que ya se cargó Estoy dos con Caro. homicidios presuntamente Totalmente al de acuerdo. hombro, muy joven para todo esto, Claro. me parece. Digo, para romper tanto con bueno, Sí, no, está bien, es una buena Romper interpretación. tanto con la fuerza Yo no a lo los había 30 pensado años. por ese lado, lo había Claro. pensado por el lado de que ya es una persona. Adulta. Tener en grande. cuenta que los efectivos de la policía pueden comenzar a estudiar a partir de que salen del secundario, 18 años. 17, 18 años. Por lo tanto, es una persona que tiene 12 años de experiencia o debería haber tenido 12 años de buena experiencia en no sé de qué, a qué fuerza pertenece. Estaba en la perdón. policía local, según lo que Entonces, tenemos entendido. no sé en qué momento comenzó a trabajar, pero bueno, 30 años, debería tener 12 años de buena experiencia. Por eso dije, no, bueno, no es tan joven. Me da la sensación que es de esta manera, ¿no? Interpretarlo. Ahora, quizás ingresó como fuerza local porque su idea era tener información, o ya era un delincuente e ingresó a la fuerza local. La verdad es que no lo sé, Caro. Sí, justamente, a ver, va a ser clave la declaración indagatoria que le va a tomar la fiscal Palacios, que no se sabe si va a ser hoy, chicos, ¿eh? No se sabe si va a ser hoy, tal vez en las próximas horas tengamos información, tengamos novedades. Obviamente, recordamos siempre, un imputado tiene su derecho a negarse a declarar, probablemente tampoco lo haga. Quizás, a ver, hay momentos en los que una defensa te aconseja que sí, dependiendo la situación y dependiendo las pruebas que se tengan. A mí me hablan de un identikit y de un testigo. Claro. Que lo señalan, que lo mencionan. También recordemos que en cercanías a lo que es esta finca, esta carbonera, se encuentra un arma descartada. Se le va a hacer el test de barrido electrónico a él. Ese resultado también va a ser muy importante. Y cotejar el arma con las heridas de bala y, bueno, por supuesto, otras tareas investigativas. Creo que desnuda también otra vez el punto sobre la misma policía. Sí, Obvio. porque acá hay un tema en donde, a ver, y venimos de dos casos, o sea, si hablamos, Caro, Ana, chicos, si hablamos de la información importante de la semana, de los policiales de la semana, estamos hablando de policiales donde ponen a la policía en el eje de la tormenta. Totalmente. Lucas y Lautaro, por un lado, en donde los apuntados son policías, se habla de una banda mixta, pero los principales apuntados son A ver, policías. no, y acá, sin Caro que nos quede trae claro. Acá Caro nos trae la noticia de último momento del que el primer detenido del caso es un policía. Y cuando averiguabas del caso te dicen, che, loco, nos llama mucho la atención que hablaban y parecían policías. Sí, Yo dije, bueno, claro. puede ser, qué sé yo, no sé, No, inventaron no. palabras. No, bueno, termina Es deteniendo raro. policía. Es raro. Es raro la detención, es raro la información que nos daban los propios testigos, hablaban de un golpe comando, de la manera en la que se movían, de que parecía realmente muy organizado, que hayan cortado, porque cortaron los cables De las cámaras de del seguridad. DVR, de las cámaras de seguridad. Da la sensación de que esto iba un poco más o que tenían un conocimiento que